Bien, muchachos, voy a aclarar algunos detalles que mencioné en el video anterior, a ver si es que lo puedo resumir, contarles un poco más de qué va el sistema de compresión, la calculadora, y mencioné en el video anterior algo que es súper importante, que es el parámetro de Fred. No sé si lo habrán escuchado, lo habrán investigado, pero nos revela la coherencia. Y esto es súper importante, porque en óptica atmosférica clásica, el parámetro de Fred mide el tamaño máximo de apertura por el cual la onda sigue siendo coherente. Y eso significa que cuanto más refracción, más turbulencia, y eso empeora el radio efectivo. Es menor el RO, peor la resolución angular. ¿Ok? Entonces eso ya nos dice algo brutal. La atmósfera no conserva la información angular, la va degradando. Entonces además esa degradación no es lineal con la distancia. Y por eso que se integra estadísticamente como un proceso aleatorio acumulado. Y el resultado conocido en óptica puede ser como se conoce como errores de fase, sin blur, límite de resolución, etc. Pero todo eso escala con raíces y potencias fraccionarias, no con metros. Que aquí está el primer punto clave, el trasfondo. La atmósfera introduce una elasticidad óptica, no una desviación rígida. Lo podemos constatar en los timelapse, como se puede, digamos, observar que la línea del horizonte se desplaza, cambia, sube, baja, los objetos también. Entonces, esa magnitud se está moviendo dentro de un rango, ¿ok? Que eso les mencioné en el video anterior. Entonces, ¿qué pasa? Que el radio efectivo simplemente es una cuestión de resolución, no es geometría, es resolución. Entonces, cuando en astronomía o en geodesia dicen la refracción grande del radio efectivo de la Tierra, lo que realmente nos quieren decir con eso es admitir que la atmósfera reduce ese drop que observamos, que nos dicen que obedece a una caída de curvatura, o sea, ellos mismos se están contradiciendo. Y lo que están tratando de hacer es, digamos, parchar, digamos, el modelo, insistiendo con que se trata de una curvatura geométrica, de un radio. ¿Y qué pasa? Que para seguir usando la geometría rígida, reemplazan esa pérdida angular por un radio mayor. Y ahí está el problema. Es un truco de traducción, no es un descubrimiento geométrico lo que estoy contando. Entonces, esta interpretación es clave. Hay que hacer una reinterpretación al fenómeno. Y eso es lo que la tasa de cambio angular observable nos damos cuenta que disminuye cuando vemos a largas distancias. Eso es lo que realmente ocurre. No es que un radio crezca, sino que es la tasa de cambio angular observable la que disminuye. Y eso es exactamente lo que yo estoy llamando como K, esa tasa de cambio, de compresión. ¿Vale? Entonces, la elasticidad de la atmósfera, como no es un medio fijo, tiene masa, temperatura, movimiento, oscila, está estratificada, tiene gradientes, etcétera. Las desviaciones son aleatorias, oscila, puede un día más, un día menos. Entonces el efecto acumulado tiene una varianza creciente, como se dice. ¿Ya? Y eso, y en procesos así la física ya se sabe. O sea, todo ese tipo de desviaciones se integran como una raíz de propagación. No porque alguien lo quiera, sino porque la estadística es de un medio elástico. Así de sencillo. Ahí aparece naturalmente la raíz. Es por eso. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que recuerdan que les mostré que de dónde salía esta magnitud y unidades con una fórmula que es la raíz de 1 partido por 2R. Cuando analizamos la tasa de cambio angular respecto a la distancia, aparece una magnitud típica, que la descubrimos con raíz de 1 dividido por 2R. Entonces, ¿qué pasa? Que en el modelo clásico ese R es el radio efectivo, pero que la lectura que yo estoy haciendo es que eso no es un radio, es una escala de variación angular por raíz de distancia. Eso es todo. Es una escala de variación angular por raíz de distancia. Y eso dimensionalmente no describe una forma del suelo, describe cuán rápido cambia lo que podemos distinguir. Esa es una unidad de cambio visual, no geométrica. ¿Se entiende? Eso es lo que nos revela esa fórmula. Y eso es importante porque la expresión raíz de 1 dividido por 2R no habla del suelo, ¿ok? Nos habla de una cuestión visual, de la extensión máxima observable que estamos viendo. Y eso quería puntualizar.
Entonces el trasfondo real de encontrar esto ya es profundo. La física clásica ya había medido el fenómeno, ya sabía que la atmósfera degrada ángulos, ya sabía que la degradación escala como raíz. Pero ¿qué pasa? Eligió traducirlo como geometría del suelo. Entonces yo hago lo inverso y lo reinterpretamos como una pérdida de información angular. Y eso cambia completamente el significado de lo que estamos hablando y lo que es el horizonte. Porque siempre hemos sabido que el horizonte es óptico, no geométrico. Ellos mismos son quienes lo refractan, estiran el suelo con más refracción y dejan un horizonte nítido, definido, que es el que realmente aparenta ocultar las cosas. Entonces, acá la cosa cambia cuando se reinterpreta bien. Entonces, para dejar claro lo que les expliqué, ya el parámetro de Fried ya mide cuánta coherencia se pierde. Cuando hay más refracción, la resolución angular empeora. La física clásica tradujo esa pérdida diciendo que el radio crece en las observaciones, pero es aparente. Y tampoco es homogénea radial para engañarnos con una observación en formación de imágenes. Lo que está cambiando es la tasa a la que los ángulos dejan de ser distinguibles. Y la atmósfera, como es un medio elástico, oscila, redistribuye la luz, y cuando analizas todo ese comportamiento, la pérdida se integra como una raíz. Eso es inevitable. Entonces la famosa expresión, la raíz 1 dividido 2R, como les digo, no es una curvatura, es escondida. ¿Okay? Es una magnitud de cambio visual. Es cuánto ángulo se pierde por propagación. Estoy cambiando la reinterpretación. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo a continuación, así cortito, rápido. Si dividimos el radio de la Tierra por el coeficiente de refracción de 0.17, nos da un radio efectivo con el parámetro de Fried de 7.675 kilómetros. Ese es el radio efectivo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar este radio efectivo, lo vamos a poner 7,675 por 10 elevado a 6, vamos a trabajar en potencias. Obtenemos ese valor. Ahora lo vamos a dividir. Con ese valor también vamos a trabajar en potencia, nos vamos a correr 1.535 por elevado a la 7. Vamos a llegar a lo siguiente, a este número. Y a este número, cuando le sacamos la raíz de 6.515 por 10 elevado a menos 8, está equivaliendo a este radio efectivo, no lo olviden, y nos encontramos que la magnitud física con la que cambió la tasa de cambio fue de 0.000255 rad por metros elevado a menos un medio. Aquí está la tasa de compresión de cómo cambia esa aceleración después del horizonte, o cómo escala la distancia del horizonte. Así que vean ustedes ahora si ese radio de 7.675 con esa que equivale a esa tasa de compresión, yo voy a mi calculadora y pongo una tasa de compresión de 255, 3,92, 255. Sí, son poquitos los metros que van cambiando. 2,4. Pero miren, 3,92 el horizonte y la separación máxima entre un objeto y un observador de un metro con un metro. Esa es la equivalencia, esa es la tasa de cambio. Acá hay una opción en la calculadora que te dice altura del objeto. Es cuando tú quieres introducir simplemente una relación entre dos alturas, que es la del observador y el objeto observado a larga distancia, para saber la visibilidad máxima angular que se puede dar cuando justo cae a cero su altura para tu horizonte. No sé si ustedes sabrán que nos han dicho que desde 1 metro de altura, en un radio geométrico, el horizonte hace tangencia a una distancia de 3,57 kilómetros. Y de ahí comenzará a descender el barquito por el drop geométrico. Y tendría que desaparecerse a una distancia equivalente de casi 7 kilómetros y aprox. Pero aquí quiero que noten ustedes cómo, según las condiciones del día, la densidad del aire, el horizonte puede no estar a 3,57, que sabemos que no es así, y que puede estar a 4 kilómetros, o puede estar incluso más. Pero para que vean ustedes que si yo cambio el coeficiente y lo empeoro, lo aumento, por así decir, o que pasó 3,57 kilómetros la distancia del horizonte. ¿Qué quiere decir eso? Que el barquito comenzaría a caer por la curvatura de la Tierra con un drop geométrico y desaparecerá
una separación máxima de 7,14 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Que esa tasa de cambio con la que ocurriría para ese objeto de 1 metro, porque si hiciéramos zoom, porque esto es, para que entiendan, es cuando la altura del observador cae a cero en el horizonte, a 3,57. Su propia altura, su propio metro. Pero si hiciéramos zoom, volveríamos a ver un objeto de 1 metro sobre la línea del horizonte completo. Y a medida que se comienza a separar, la tasa de aceleración de compresión angular comenzaría a mantener un ritmo y desaparecer a los 7,14 kilómetros. Podrán ustedes si lo mejoro a 2,49. Tengo el horizonte a 4 kilómetros. Y la separación máxima para ese objeto o ese barco va a ser a 8 kilómetros. Va a desaparecer a 8 kilómetros ahora ese barco. Si mejoro aún más esta tasa y pongo 22, 8,5 kilómetros, ahora ese barco va a poder desaparecer a 9. Esto es para que vean ustedes que mediante la misma altura estamos haciendo un juego sobre la misma altura y cómo varían las condiciones del día para la misma altura. Ahora incluso podría ser algo así, un Black Swan, tipo Black Swan, o a 10 kilómetros. Ahora el barco podría desaparecer a 20. ¿Se entiende? Y no sé si sabrán ustedes que ese drop geométrico, si el horizonte fuera causado por el núcleo de la Tierra, que haría tangencia según la altura del observador a cierta distancia, como en este caso, como sabrán ellos agrandan el radio de la Tierra con más reflexión, lo cual es incoherente para esta situación que estamos analizando.